Bien, la cuestión de las terapias intensivas. Las cifras son contradictorias. El sistema, las cifras oficiales dicen que está al 70 y pico por ciento, mientras que la Sociedad de Terapia Intensiva está diciendo que están al 95% ocupadas. Vale decir que casi no hay más camas de terapia intensiva en el AMBA, en Capital y en Conurbano. Arnaldo Dubín es médico intensivista, lo tenemos vía Zoom. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y bueno, es cierto, hay cifras que son contradictorias. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva realizó una evaluación en 3.500 camas en todo el país y en 1.500 en el AMBA, lo cual es una muestra muy importante. Sí. Esta evaluación fue hecha la semana pasada, cuando la situación incluso no era tan acuciante como ahora. Y efectivamente el porcentaje de ocupación de terapia intensiva fue del 95%. Pero en realidad esto es plenamente coincidente con lo que ya habían planteado los efectores de la salud ¿Cómo cuán pública, preocupante privada es y de la esto? seguridad social. A ver, corrámonos un poquito de la precisión médica, pero ¿cuán preocupante es esto en términos prácticos? ¿Qué le pasa a una persona si va a buscar o si tiene que llegar con un familiar que lo tiene que pasar a terapia? ¿Es factible que con esta ocupación tenga que andar peregrinando hasta encontrar una cama? En términos prácticos, lo que está ocurriendo es que la mayoría de los pacientes están horas deambulando en una ambulancia o esperando en sus casas para acceder no solamente a una terapia intensiva, sino también a la internación general, aún con las mejores prepagas. Esto se lo puede referir cualquier referente de la cobertura. Doctor. La situación es extrema. Doctor, lo interrumpo justamente con este tema que estaba comentando usted. Yo tengo la particularidad de conocer 3 casos de 3 ambulancias que en el peregrinar se quedaron sin oxígeno y tuvieron que acudir a un hospital público del conurbano a solicitar oxígeno justamente para la asistencia de los pacientes que estaban deambulando buscando una cama. ¡Qué angustia, Dios mío! Sin oxígeno. No hay ninguna duda que en este momento el sistema sanitario ha llegado a sus límites. Y esto hay que decirlo sin eufemismos. Las mismas autoridades de la provincia de Buenos Aires lo han planteado de esta forma. Me parece que no hay lugar para discusión. Pero doctor, el sistema escenario está con una saturación casi completa. total. Y usted planteaba, la provincia de Buenos Aires lo señaló, pero en la ciudad de Buenos Aires, hoy el ministro de Salud, Fernán Quirós, recién reconoció que el 95%, que es lo que usted venía diciendo hace rato, que el 95% de camas ocupadas de terapia del sistema privado estaba realmente al límite, pero todavía sostiene que tiene margen en la ciudad. Por eso lo que planteamos de la contradicción de los datos. ¿Por qué? Claro, no nos ponemos de acuerdo ni a los datos. Claro, ¿por qué ocultar que hay realmente un sistema que está a punto de colapsar, como usted lo viene planteando con preocupación? Yo le doy una interpretación personal, porque además todos los trabajadores, nuestros compañeros intensivistas en los hospitales, nos refieren que la situación es la misma que tenemos en los hospitales privados. Yo tengo la impresión que se está construyendo un relato de que la situación sanitaria no es tan grave, como dijo Santilli la semana pasada. Aumentaron los contagios, se encendió una luz amarilla. No se encendió una luz amarilla, es un rojo encendido, está incendiado, eso es daltonismo sanitario. Pero, entonces, pero convengamos que es un relato peligroso. Digo, usted dice una absolutamente. Se construye este relato sobre la realidad sanitaria, sobre el estado de las terapias intensivas, y se ofrece una resistencia a lo único que podemos hacer en este momento, que son las medidas restrictivas. Es tremendo. Está bien, pero es jugar con fuego, doctor. Claro. ¿Perdón? ¿Qué es jugar con fuego? Porque esto un día estalla por los aires. Está estallando. Estamos en caída libre hacia el abismo de la catástrofe sanitaria más importante de nuestro país. A ver, ¿le puedo hacer una pregunta dramática? ¿Es verdad que ya se está eligiendo sacarle respiradores a gente mayor para ponérselo a los jóvenes, porque estas nuevas cepas atacan a los jóvenes? En primer lugar, simplemente ha habido algunos reportes anecdóticos. Sí le puedo referir con absoluta claridad que estamos pasando zozobras.
permanentemente para poder atender a los pacientes. ¿Y cómo está el personal de salud, doctor? Porque la verdad es que siempre hablamos de las camas, de la estructura, de la cantidad de casos, de números, pero desde el 20 de marzo del año pasado que prepararon el sistema hasta ahora, no ha habido un minuto de descanso. Y ese es el verdadero problema. Claro. Eso limita el sistema, ese es el cuello de botella, porque también hay funcionarios que hablan de que van a aumentar las camas de terapia intensiva. No tengo ninguna duda que van a aumentar las camas, que van a conseguir respiradores, pero no sé quién las va a atender. Claro. Nosotros ya éramos pocos antes de la pandemia, la enfermedad nos hizo estragos y ahora estamos en un proceso de agotamiento terminal. Doctor, y yo quiero decirles sí, de forma enfática que la fatiga no es solamente un problema nuestro. Si fuera un problema nuestro, no importa. La fatiga impacta directamente en el rendimiento de la terapia intensiva. Significa que nuestro resultado, que la sobrevida de los pacientes se compromete. doctor, Y esto no es un parecer, no es una opinión personal, estos son datos científicamente basados. algunos relatos que nos llegan a nosotros, nos llegan relatos de gentes que no pueden acceder a una cama común o a una cama de terapia y que se quedan en las casas con la neumonía bilateral ya desarrollada. ¿Ustedes tienen referencia de que está pasando esto también? No, yo sinceramente no conozco esta situación, no tendría por qué conocerla, Sí. pero sí una vivencia cotidiana es la dificultad para acceder a la terapia intensiva. Yo tengo un caso cercano de una paciente que estuvo 48 horas ventilada mecánicamente Sí. en un lugar que no era el adecuado. Y en esas 48 horas fue imposible conseguir la derivación a terapia intensiva. Doctor, y en cuanto al tema camas y la ocupación, la gente que queda internada por COVID, a diferencia del año pasado, ¿permanece más tiempo en terapia porque el cuadro es más complejo que el año pasado, producto de la variación de cepas? No. Esto definitivamente no lo podemos corroborar con datos que sean procesables estadísticamente. La enfermedad en principio sigue siendo la misma. Parecería haber una tendencia a menor edad. Por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos el año pasado en 2.000 pacientes críticos ventilados mecánicamente, el promedio de edad fue de 63 años. Sí. En estos datos que presenta la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la edad promedio fue 10 años menor. Ah, tremendo. Ahora, también es cierto que acá Que hay gente que no está siendo vacunada, que no además. eran ventilados Claro. mecánicamente. Es eso. Ahora, si esto tiene que ver con las nuevas variantes, no lo sabemos. También puede estar relacionado con que los pacientes añosos han sido vacunados en una proporción Ahí está. significativa. Claro. Tampoco O sea que, podemos entonces, decir que la enfermedad sea más grave ahora que antes. Pero entonces quiere decir que hay un nuevo grupo de riesgo. No, los grupos de riesgo siguen siendo los mismos. Sí, pero igual, No. doctor, lo que planteábamos justamente, a ver si le logro aclarar esto. Al tener ingresos de pacientes más jóvenes a la terapia intensiva, que de hecho yo lo estoy viendo en la práctica cotidiana, podríamos llegar a pensar de que el nuevo grupo de riesgo es una población aún menor que todavía no está accediendo a la vacuna y está desarrollando enfermedad grave. Como usted bien decía, no podemos saber todavía cuál es el índice de letalidad, que quiere decir las personas que se van a morir después de acceder a la terapia intensiva. Pero, ¿no cree usted que deberíamos replantear o por lo menos poner el ojo en lo que es el esquema de vacunación para que esta gente también acceda a la vacuna? Mire, creo que estas observaciones son todavía muy preliminares, casi anecdóticas. Debemos tener datos que sean corroborables, que sean procesables estadísticamente. Por ahora, toda esta información es muy preliminar. Claro. No podemos cambiar nuestras conductas, nuestras evaluaciones. Lo digo desde un punto de vista estrictamente científico. Nosotros tenemos sensaciones, pero no podemos dar como hecho algo que es anecdótico. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. No, muchas gracias a ustedes.